Ahora vamos a empezar a hablar de cómo podemos implementar estos TDAs. Principalmente vamos a trabajar implementando las estructuras sobre arreglos o sobre estructuras enlazadas. Son las dos formas en general que tenemos de implementar estructuras del estilo que vamos a ver acá. Y algunas veces van a ser una combinación de estas ya en casos un poco más avanzados. Entonces, una cosa a tener en cuenta es que dependiendo de la estructura en particular, nos puede convenir implementarlo de una forma u otra. En algunos casos por tiempos o en otros casos por cuánta complejidad nos lleva implementar ese TDA de esa otra forma. Porque tal vez de la otra forma sería igual de eficiente en tiempo, pero el código sería más complejo de escribir. Y en otros casos sería directamente más también complejo en tiempo y ahí ya nos deja de convenir de cualquier forma. Entonces, para comenzar, primero vamos a hablar de la estructura que sí o sí se implementa de, de forma sobre un arreglo, que sería el TDA vector, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos implementar este TDA? Va a ser directamente, esto todo hablando de forma interna, o sea, cuando estamos hablando de la implementación, estamos hablando del lado de Alan. Entonces, internamente me voy a tener que guardar un arreglo que a priori vamos a decir que es dinámico, podría ser estático, si no hay ninguna razón cuando estamos hablando del diseño de que sea necesariamente dinámico, o sea, algo viviendo en memoria dinámica, pero la verdad es que no tendría mucho sentido limitar el tamaño del vector y tampoco ponerle un tamaño gigantesco a priori para no tener que redimensionar porque la verdad es que eso sería una complicación. Entonces, vamos a tener un vector de una cantidad inicial de posiciones cualesquiera, ¿sí? El tipo de dato ya se va a ver en la práctica en más detalle cómo es, pero la idea es que sea genérico. En el caso de C vamos a trabajar con punteros genéricos para generar esto. En otros lenguajes se hace de otra forma. Entonces, vamos a tener que tener este arreglo y como todo arreglo vamos a necesitar saber cuál es el tamaño de este arreglo, cuántos elementos tiene. Entonces nos vamos a tener que guardar lo que llamamos la capacidad. Y aparte, como dijimos antes, cuáles son las operaciones. Yo nada más puedo modificar posiciones que ya tienen cosas. Si no puedo decir, bueno, modifico la posición 500 cuando tengo 3 elementos nada más guardados. Entonces, vamos a necesitar también guardar la cantidad de elementos que efectivamente tenemos. Entonces, ya directamente cuando querramos obtener cuál es el último o sacar el último elemento, simplemente nos podemos fijar en esta cantidad. Obviamente, ya hablando un poco más a bajo nivel, vamos a tener que redimensionar, vamos a tener que agrandar cuando querramos guardar un elemento nuevo y la capacidad y la cantidad sean iguales. Ahí vamos a tener que agrandar. ¿Sí? Eso se va a ver en mayor detalle en la práctica de cómo podemos hacer eso, pero esa es la idea principal. Entonces, vamos a trabajar guardando de esta forma los elementos y no tiene mucho más complejidad que eso. Ya pasando a una estructura que realmente tienen que hacer, el TDA pila, implementarla sobre un arreglo sería simplemente hacer algo muy parecido al caso del vector, ¿sí? Por eso es que es nuestro primer TDA, la complejidad que agrega es prácticamente nula con respecto al caso anterior. Entonces, vamos a tener nuestro arreglo de vuelta. Siempre cuando estamos hablando de implementar una estructura con un arreglo, obviamente va a haber un arreglo detrás porque si no, mucho sentido no tiene. Entonces, cuando yo quiera guardar un elemento, ¿sí? Vamos a tener que guardar la cantidad y la capacidad también. ¿Sí? Vamos a tener esos tres elementos, la cantidad, la capacidad y obviamente este arreglo, que va a terminar siendo un arreglo dinámico de void asteriscos, lo que llamamos un void asterisco asterisco o puntero a punteros. Entonces, en primer lugar, supongamos que yo quiero guardar un elemento, no sé, la letra A, simplemente lo guardamos en la primera posición.
Si yo ahora, en cambio, quiero guardar la letra B, ya está, vamos y lo guardamos ahora en la primera posición. O sea, esta es la posición 0, la posición 1. Ahora cuando yo quiera guardar la letra C, guardo acá. Entonces ahora si yo quiero ver el tope, simplemente me fijo en la última posición donde realmente tengo algo. Y cuando yo quiero desapilar, simplemente agarro este elemento y lo elimino. ¿Sí? ¿Es necesario realmente eliminarlo, digamos, pisándolo como si no hubiese nada? La verdad es que no. Acá puede tranquilamente seguir estando el valor C. Eso lo podemos dejar tal cual estaba. Y nosotros internamente lo que vamos a hacer es decir que nuestra cantidad vale 2. ¿Sí? Si yo digo que nuestra cantidad vale 2, lo que haya acá, porque estamos hablando de un arreglo real, esto es memoria, acá si bien no tengo dibujado nada, algo hay escrito. Algo hay. Basura. O lo que fuere que haya. Pero nosotros no nos fijamos qué hay acá porque a nivel lógico para nosotros este arreglo tiene solo 2 elementos. No tiene capacidad para 2. Tiene capacidad, bueno, en este caso dibujado 5, pero tiene solamente 2 efectivamente. Entonces, supongamos que nosotros seguimos agregando elementos, ¿sí? Supongamos vuelvo a agregar a C, agrego ahora a D, ¿sí? Si yo antes hubiese mantenido que había desapilado a C, cuando pusiera a D iba a pisar el valor que había antes, ¿sí? Yo sigo agregando elementos, C, D y E. Entonces, ahora cuando yo quiera agregar por la F, voy a tener que agrandar este arreglo. La pregunta es, ¿cómo logramos redimensionar y que eso no nos afecte el orden? Porque es importante, el TDA pila tiene una utilidad muy básica, muy simple. Entonces, al ser tan simple, queremos que todas las operaciones sean de tiempo constante. ¿Sí? Porque nosotros podríamos hacer esto con un arreglo y hacer las cosas de otra forma, pero la idea es que cuesten lo menos posible, en este caso todo constante. Entonces, el tema es este, si yo decido agregar un solo lugar, supongamos yo agrego un solo lugar acá, hay que recordar que realloc es una operación que puede costar ODN, ¿sí? O sea, me puede costar porque puede tener que reubicar todos estos elementos, o sea, todos estos bytes en otra porción de memoria. Nosotros tenemos que asumir el peor caso siempre, ¿sí? No podemos basarnos en bueno, pero podemos tener suerte y que sea OD1, eso no nos sirve con notación O. O sea, esto va a ser ODN, hacer esta operación una sola vez. Hacerlo una vez no es el problema, el tema es, porque si lo hago una vez cada muy tanto, no es tan grave. Alguna vez va a pasar. Pero el tema es, si yo solamente agrego un elemento, al siguiente, o sea, yo acá agrego la F, está todo bien. Vengo acá, agrego la F. Ok, buenísimo, pero ahora tengo que volver a hacerlo y ese es otro DN y otro DN y otro DN. O sea que si yo hago n veces la operación apilar, todo esto, esos n apilar me cuestan ODN cuadrado. Y eso no está bueno. Eso quiere, si n operaciones me cuestan ODN cuadrado, cada operación me cuesta ODN. Eso no está bueno. La otra opción es, ok, no lo hagas cada una, hacelo cada k. ¿Sí? Que sea una constante conocida, ¿sí? No es una variable, es una constante. Y ahí de vuelta estamos en el mismo problema porque cada k vamos a volver a redimensionar. Está bien, eso va a ser ODN por n dividido k, ¿sí? Porque cada n dividido k veces voy a hacer el ODN. Eso no está bueno de vuelta porque la k, como es una constante, no me va a importar en la notación O, ¿sí? O sea, recordemos que O de n por n dividido k va a ser igual a O de n cuadrado. Es directamente lo mismo. Si es lo mismo, entonces no nos está sirviendo. Incluso con k igual a 1 estamos en el mismo caso que antes, ¿sí? No mejor. A ver, obviamente si yo voy y lo mido, va a ser mejor. Pero a la larga no nos va a cambiar en nada. Entonces, no nos va a servir ninguna de estas dos formas de hacerlo. Ni aumentando de a 1 ni aumentando de acá. Entonces lo que vamos a hacer es, sin ponerme mucho detalle acá en este video, la idea va a ser duplicar el tamaño. Intuitivamente, ¿por qué esto no va a cambiar el orden? O sea, ¿por qué todo esto se va a mantener de 1?
Porque si bien es verdad, cuando yo tenga que redimensionar voy a hacer un ODN, pero el tema es cuántas veces redimensiono. Voy a redimensionar muy pocas veces porque cada vez redimensiono más lejos. O sea, primero supongamos que son tamaños potencias de 2. Redimensiono cuando tengo un tamaño 1. Después 2. Después 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Cada vez se aleja más cuando voy a tener que redimensionar. Cuantos más elementos tengo, más lejos me va a quedar cuando es la próxima vez que tengo que redimensionar. Eso, con un poco de demostración que está en la página y que probablemente en clase más o menos se dé, la idea es que eso termina convergiendo a que es O de 1 una sola operación. O sea, en total la suma de las n operaciones es O de n. Entonces en promedio es O de 1 cada una de ellas. Entonces, de esta forma, implementando la redimensión duplicando, puede ser duplicando, triplicando, eso es lo de menos. ¿Sí? Entonces, implementando de esa forma no complica el orden. Entonces vamos a trabajar con un arreglo, una cantidad y una capacidad. Y duplicando cada vez que se pueda. En el caso del vector dinámico, o sea, del TDA vector, podría ser exactamente lo mismo. Por otro lado, hay que pensar, bueno, pero no quiero simplemente solo agrandar. También voy a querer achicar cuando tengamos. Achicar de a 1 tiene el mismo problema que antes, así que vamos a pensar en también dividir por 2. Ahora bien, ¿cuándo es que divido por 2? No debería dividir por 2, supongamos. Yo tengo la mitad de los elementos y divido por 2. Supongo, eso es válido, se podría hacer. ¿Por qué no conviene? Porque supónganse que yo voy, divido, saco todos estos elementos. Si yo ahora vuelvo a apilar, yo ahora vuelvo a guardar una D, tengo que volver a duplicar. Y eso es un ODN. Si desapilo, me va a volver a dividir por la mitad. Y apilar y desapilar, si yo me pongo a apilar y desapilar, en ese caso va a ser ODN cuadrado. Es un caso súper borde, pero el tema es que no conviene poder tentar a que puedan haberlos, ¿sí? Porque eso tranquilamente puede llegar a haber algún otro problema dando vueltas por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando vamos a reducir en la mitad el espacio, pero recién cuando vayamos en un cuarto de la capacidad. En este caso obviamente tenemos 6 elementos nada más, dejémoslo ahí, pero supongamos que hubiésemos tenido 10, recién cuando tenga menos de un cuarto vamos a redimensionar para abajo, ¿sí? Después deberíamos considerar tamaños mínimos y cosas por el estilo, que por ahora vamos a obviar. Ahora bien, ahora si quisiéramos implementar la cola sobre un arreglo, vamos a tener un pequeño problema. Y es que, supónganse que yo acá tengo mi arreglo perfectamente dibujado, por supuesto. Supongamos que tengo acá un arreglo de varias posiciones. Entonces, el problema acá va a ser que si yo guardo un elemento, pongámosle, voy a cambiar y voy a poner números. Si yo ahora pongo números, directamente, supongan que yo en colo siempre hagamos muy parecido a la pila. El problema que vamos a tener acá es que yo ahora quiero ver el primero, buenísimo, está en la posición 0. Ahora, el tema es, yo cuando desencole, voy a tener que, así nomás, a priori, voy a tener que correr todos los elementos. Y si tengo que correr todos los elementos, esto es O de n. ¿Sí? O sea, tengo que correr uno por uno, uno por uno. Esto va a ser O de n, siendo n la cantidad de elementos que tiene la cola realmente. ¿Sí? Entonces, eso no nos va a servir de mucho. Ya no queremos que la cola tiene una utilidad tan simple como la pila, solo que al revés. Entonces no podemos hacerlo así nomás. Entonces, hacer esto no nos sirve. Entonces lo que necesitamos sí o sí es, ok, no movamos, no hagamos eso. No necesitamos mover, porque además el usuario no necesita saber que esto está en la posición 0. Yo tengo que ser consciente nada más de dónde guardo las cosas. Entonces lo que vamos a hacer es tener obviamente este arreglo, pero yo me voy a guardar la posición en donde comienza realmente. Obviamente al principio va a ser en la primera posición. Ahora que desencolo, me voy a guardar que esta es la primera posición. Cuando yo encole, voy a tener que saber también dónde termina, porque ahora saber la cantidad no necesariamente va a servir. O podría hacerlo, pero voy a tener que hacer matemática después cuando esto se dé vuelta. Entonces,
supónganse, yo ahora quiero guardar el 4, yo me guardo acá cuál es esta última posición. Entonces lo único que tengo que hacer es guardarme la posición ahora 4 y esto de acá me va a quedar apuntando. ¿Sí? Entonces tenemos el inicio acá y el fin acá. Lo voy a dibujar con otro color al fin, nada más porque esto se puede dar vuelta. ¿Qué es lo que va a pasar si yo sigo guardando elementos? Se ponga 5. Supónganse que ahora guardo el 6. Supongan que ahora simplemente se me dio por... Obviamente esto lo tengo que actualizar. Se me dio por desencolar. Simplemente borro esto y actualizo esto por acá. Si yo ahora vuelvo a encolar... Bueno, ¿qué hacemos? Redimensionar es una posibilidad, pero la verdad es que si esto lo sigo llevando para allá y después cada vez quiero redimensionar, eso es un problema. La verdad que no nos conviene. Es más fácil directamente decir, ok, buenísimo, este ya llegó al final, lo corremos para acá. Entonces, simplemente guardo este 7. ¿Eso trae algún problema? La verdad es que no, porque a fin de cuentas, después del 6, o sea, yo sé que esto empieza acá y después simplemente sigue hasta acá. Ahora bien, cuando yo quiera seguir guardando cosas, si yo ahora lleno, guardo un 8 y después quiero volver y ahora quiero guardar el 9, por ejemplo, voy a tener que redimensionar, no me va a quedar otra. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí me voy a pasar todos los elementos a un nuevo arreglo directamente. Vamos a hacer esto un poquito más ordenado. Voy a pasar los elementos a un nuevo arreglo, pero en el orden correcto. ¿Sí? De esta forma reorganizo todo y no tengo este lío que me dejé acá. Entonces, directamente me dejo 3, 4. 3, 4. Y bueno, 9 porque es lo que voy a terminar guardando. Entonces, ¿sí? Y obviamente voy a poner el principio ahora acá, el fin acá, y esto lo había agrandado, así que me voy a dejar más espacio. Entonces voy uno por uno, o sea, desde el principio del viejo arreglo, moviéndolos al nuevo directamente. Y obviamente cada uno, esto va a tener el doble de espacio. Entonces esta va a ser nuestra forma de trabajar. ¿Qué es lo que va a pasar? Encolar obviamente es o de uno, saquemos el caso que redimensionamos porque simplemente movemos estas posiciones y guardamos ahí. Desencolar también. Lo que pasa al redimensionar es que tengo que sí o sí pedirme otro arreglo. No puedo hacer estas operaciones sobre el mismo arreglo de antes, porque si yo pongo el 3 acá al principio, pisé el 7 y lo perdí. Entonces esto lo tengo que hacer sobre un nuevo arreglo. Y después, bueno, a la estructural le tengo que actualizar cuál es su nuevo arreglo nada más. Pero voy desde el primero hasta cada uno pasándolo. Esto sí o sí es ODN, pero es una operación ODN cada mucho tiempo, ¿sí? Por la misma razón que el caso de la pila. En el caso de la pila, ese ODN podría haber sido de 1 porque, cosa del sistema operativo, acá no zafamos y esto sí o sí ODN. Entonces, esta es nuestra forma de implementar estos TDAs que estamos viendo sobre arreglos.